Vengo de familias, tanto del lado paterno como del lado materno, largamente cuencanas. Por generaciones y generaciones esas familias estuvieron aquí, crecieron, vivieron para Cuenca y por Cuenca. Y lo mío ha sido un poco eso también, ¿no? Es decir, yo siento un inmenso amor por esta ciudad, un amor crítico, evidentemente. No me pasa todo lo que ocurre aquí, ni estoy de acuerdo con ciertas limitaciones que puede tener la ciudad, como tienen todas las ciudades del mundo. Pero me gusta mucho esta ciudad pequeña, tranquila, insertada en el paisaje, una ciudad en la cual estés en donde estés, siempre tienes las montañas al fondo, una ciudad cuya arquitectura es acogedora, cálida, hermosa, y que ha sido la arquitectura en la cual yo me crié, en la cual me desarrollé. Sí, yo creo que el cine latinoamericano ha significado uno de los grandes aportes a la historia de la cinematografía mundial. Pienso en la época de oro del cine mexicano, pienso en el cine clásico del Brasil. Yo vengo publicando libros desde el año 1977. Sabes que yo empecé tempranamente, hacía poesía. Cuando estaba en el colegio gané unos cuantos certámenes de poesía. Luego en el año 76 ganó el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit con la novela María Joaquina en la vida y en la muerte. Y en ese mismo año 76, entre el 76 finales de ese año y el 77 se publica María Joaquina y se publican dos libros de cuentos, Los tiempos del olvido y El círculo vicioso. Eso me ha permitido llegar a pues más o menos unos 35 libros que tengo publicados en total. Tengo yo la tendencia a enamorarme del último libro que escribo, del más reciente. Yo lo primero que digo siempre es que jamás hay que dar recetas a la gente joven, al creador joven. Apenas un consejo y él puede tomarlo o dejar. Pero el consejo fundamental es que a escribir se aprende escribiendo, a pintar se aprende pintando, a hacer música se aprende o componiendo o interpretando. Es decir, el oficio se va construyendo lentamente en la práctica. Por tanto, no se puede dejar de hacer aquello para lo cual uno se siente bien dispuesto. Sea para pintar, sea para escribir, sea para hacer música, para fotografiar, para hacer cine. Si tú tienes una inclinación, es absolutamente necesario e indispensable que cultives esa inclinación. Y la única forma de cultivar es practicando el oficio. En Cuenca, pues como en algún otro momento he dicho, ya no se ha hecho cine, sino se ha hecho video. En este momento, pues tú sabes, Argentina está como siempre en lo más alto. En Chile cosas interesantísimas. De México nos viene también nuevo cine que vale la pena ver. Colombia me interesa a mí mucho, yo admiro muchísimo en Colombia, para citar un nombre, a Sergio Cabrera. Mira, yo empecé la docencia tempranamente, incluso antes de estudiar en la universidad, ya estuve haciendo un par de años de docencia. Luego pues me gradué en la universidad, fui profesor en la misma universidad estatal, en la Universidad de la SUAY y en colegio. Sabes que yo empecé a viajar siendo muy joven. La primera vez hice un viaje a Colombia cuando tendría alrededor más o menos de 16 años y participé como espectador en una serie de espectáculos teatrales muy interesantes. Conocí Bogotá, fui al teatro, conocí Cali, también fui al teatro. En esa época tenía mucha pasión por el teatro. Y más o menos a partir de los 17 años formé parte ya de los grupos de teatro de Cuenca, en especial de uno que se llamaba Asociación de Teatro Experimental de Cuenca. En el año 70 tengo 23 años y voy con mi mujer a Europa y vivimos un año, yo como asistente de dirección teatral, y estuve en Marsella, en Lyon y en Estrasburgo con grandes directores de la época como Roger Planchon, Antoine Bourseiller, Hubert Gignoux. En otra ocasión hice una pasantía en el Louvre, estuve 45 días en ese museo maravilloso. Poco tiempo después realmente me separé del teatro y empecé a escribir, pero he viajado 5 o 6 ocasiones a Europa, igual en 5 o 6 ocasiones a los Estados Unidos.
En realidad la tecnología ha facilitado muchísimo la producción literaria en los últimos años, porque ese entrañamiento que se da entre el autor y la máquina permite que se registre rápidamente la creatividad. Es mucho más simple que antes. Antes se perdía mucho la obra cuando tú, por ejemplo, creabas en cuadernitos, en hojas sueltas, y desaparecía. En cambio, la computadora ha contribuido enormemente a la preservación de la obra que se produce. Por otro lado, también esa obra puede ser compartida, ¿no? Y eso gracias a las redes sociales, son muy efectivas. Cuando tú quieres compartir un texto, quieres compartir una fotografía, quieres compartir un video, pues eso es posible gracias a la tecnología. Bueno, escribir es una disciplina, tú tienes que someterte todo el tiempo a ella, tienes que ser constante, no puedes escribir un día y otro día no, tienes que escribir todos los días, aunque sea un par de líneas, pero tienes que escribir. Yo trabajaba en cosas muy distintas, felizmente casi todas ligadas a la cultura, es decir, la docencia, la administración cultural, en el Banco Central del Ecuador, por ejemplo. César Dávila Andrade, el gran poeta ecuatoriano, decía que la poesía es el dolor más antiguo de la tierra. Yo creo que sí es un dolor en general la literatura, porque te cuesta un gran esfuerzo, ¿no? Y como decía Pasolini en el Decamerón, el sueño siempre es superior a la realidad. Concretamente yo creo que tenemos unos cuantos nombres como Sebastián Cordero con Ratas, Rateros, Ratones, Camilo Luzuriaga con Mientras llega el día, una película muy hermosa y muy lograda, aunque él tiene pues una vasta filmografía. Y uno de los nombres nuevos más interesantes es el de Fernando Mieles. Yo creo que ellos constituyen, digamos, un conjunto de nombres realmente valiosos y realmente notables. Camilo y Sebastián en Quito, Mieles en Guayaquil, y salida de Cuenca, aunque con muchos estudios fuera, por ejemplo en San Antonio de los Baños, y con realización casi internacional. Pienso en Tania Hermida con Qué tan lejos,